lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas en el Señor. Estamos un día más reunidos para juntos compartir la palabra de nuestro bendito Dios. Las Escrituras son el mayor tesoro que tenemos los creyentes y tenemos una responsabilidad muy grande, que es estudiarlas diariamente, analizarlas, buscar en ellas cada día nuestro alimento. Más importante que el alimento físico, el espiritual que nos concede la palabra de Dios es fundamental para nuestro caminar como creyentes. Vivimos tiempos difíciles donde se está presentando a Dios de formas muy distintas, donde personas se están levantando hablando del Señor, cada uno a su manera, donde cada uno está interpretando las Escrituras a su propio antojo y donde se están creando cada día más denominaciones y nuevas religiones, presentando a un Dios que muchas veces es falso. Y la única manera en que podemos ser libres del engaño, la única manera en que podemos ser libres de las herejías, la única manera en que podemos ser libres de las mentiras de este tiempo es conociendo la palabra. Hermano, leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios a conciencia no te va a enfriar en la fe. Muchos te dicen eso para seguirte engañando. Muchos te dicen eso para seguirte teniendo cautivo en sus herejías y en sus mentiras. Muchos te dirán que te vas a enfriar si solo te dedicas al estudio. Y es verdad que no hay que separar el estudio de la oración. Es verdad que no hay que separar el estudio de la consagración a Dios personal y la vida de oración devocional diaria de cada uno. Pero las Escrituras no enfrían, al contrario, están llenas de promesas, están llenas de consejos, están llenas de dirección divina para nuestras vidas. A mí las Escrituras me avivan, a mí las Escrituras me mantienen firme, a mí las Escrituras me consuelan, a mí las Escrituras me fortalecen, a mí las Escrituras me guían, a mí las Escrituras me orientan, a mí las Escrituras me transforman, a mí las Escrituras hablan directamente a mi conciencia, a mi corazón, a mí las Escrituras me confrontan, a mí las Escrituras me dejan desnudo delante de Dios, a mí las Escrituras sacan a relucir mi pecado, mis fallos, mis defectos. A mí las Escrituras me acercan al Padre, a mí las Escrituras me presentan a Cristo, a mí las Escrituras me presentan a Dios Padre, a mí las Escrituras me presentan al Espíritu Santo. A mí las Escrituras me hablan de cómo dirigir y conducir una iglesia. A mí las Escrituras me hablan de cómo ser un buen esposo. A mí las Escrituras me hablan de cómo ser un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen hermano en la fe. A mí las Escrituras no me enfrían. A mí las Escrituras me libran del engaño. A mí las Escrituras me libran de la mentira. A mí las Escrituras me libran de la falsa doctrina y la falsa enseñanza. A mí de las Escrituras me libran de la manipulación humana. A mí de las Escrituras me libran de doctrinas de hombres. A mí las Escrituras me libran del engaño diabólico. A mí las Escrituras me libran de cualquier falsa religión, falso evangelio. A mí las Escrituras me muestran cómo es un falso maestro y un falso profeta. Así que no, las Escrituras no me enfrían. Al contrario, las Escrituras son el arma más poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, no separadas de la vida de oración del creyente. Así que por eso estamos haciendo este proyecto, por eso estamos haciendo este propósito para estudiar las Escrituras. Y hoy tenemos un nuevo libro. Hemos terminado Primera y Segunda de Reyes y ahora entramos en Primera de Crónicas. Así que vamos a hacer una breve oración y vamos a ir directamente a la lectura. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el regalo inmerecido de la salvación que nos has dado en Cristo. Gracias por tu Hijo. Gracias por Jesucristo. Y gracias por el precioso evangelio que nos fue predicado, a través del cual, Señor, tocaste nuestros corazones, Señor, y nos salvaste, nos redimiste, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora, de la misma manera que un día creímos el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura.
Haznos voceros del Evangelio, haznos predicadores del Evangelio. Llévanos a compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que nos rodean, Señor, para salvación, Señor, de tu pueblo, Señor. Aquellos que tú has llamado y escogido, Señor, y que están ahora en la calle, que no sabemos quiénes son, pero que son tu pueblo. Y tú lo sabes, Señor, así que condúcenos a predicarles el Evangelio para arrepentimiento y fe, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde a través de tu palabra. Edifica nuestros corazones. Muéstrate a nosotros a través de la Escritura. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy tenemos los primeros 3 capítulos del libro de Primera de Crónicas y veremos cómo los primeros capítulos de Primera de Crónicas se centran en genealogías. Así que solo espero y deseo que nadie se desconecte solamente porque vayamos a leer durante 3 capítulos nombres de personas, nombres de hijos. Lo que voy a hacer en este día, y seguramente el vídeo será un poquito más breve que lo normal, es leer los 3 capítulos completos y luego hacer una pequeña reflexión. Así que vamos entonces a empezar con Primera de Crónicas y el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Difat, Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Roadanim. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Avila, Sabta, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama fueron Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso sobre la tierra. Y Mizrayim engendró al pueblo de Ludim, Anamim, Lehabim, Neftujim, Patrusim y Casluhim, de los cuales vinieron los filisteos, y Caftor. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, y a los jebuseos, a los amorreos, a los gergeseos, a los heveos, a los araceos, a los sineos, a los arbadeos, a los semareos y a los amateos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Y Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber, y le nacieron 2 hijos a Eber. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano era Joctán. Y Joctán engendró a Almodab, y a Salef, y a Sarmabet, a Gera, a Adoram, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Avila y a Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán: Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Pelec, Reu, Seruc, Nacor, Taré, Abram, es decir, Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estas son sus genealogías. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos que Cetura, concubina de Abraham, dio a luz fueron Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y los hijos de Joxán fueron Seba y Dedán. Los de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Y Abraham engendró a Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefí, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Naat, Zera, Sama y Misa. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. Y la hermana de Lotán fue Timna. Los hijos de Sobal fueron Alián, Menaat, Ebal, Sofi y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón.
Y los hijos de Disón fueron Amram, Esban, Itran y Querán. Los hijos de Cer fueron Bilán, Zaabán y Jaacán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara rey alguno de los hijos de Israel. Bela fue hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Cuando murió Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, y el nombre de su ciudad era Pai, y el nombre de su mujer era Mejetabel, hija de Matred, hija de Mezahab. Y Hadad murió, y los jefes de Edom fueron el jefe Timna, el jefe Alía, el jefe Jefet, el jefe Aolibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibzar, el jefe Magdiel, el jefe Hiram. Estos fueron los jefes de Edom. Primera de Crónicas, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá fueron Onán y Sela. Estos tres le nacieron de Betsúa la cananea. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, quien le dio muerte. Y Tamar, su nuera, le dio a luz a Pérez y a Zera. Judá tuvo 5 hijos en total. Los hijos de Pérez fueron Hezrón y Amul. Los hijos de Zera fueron Sinri, Etán, Emán, Calcol y Dara, 5 en total. El hijo de Carmi fue Acar, el perturbador de Israel, que prevaricó en cuanto al anatema. El hijo de Tan fue Azarías. Los hijos que le nacieron a Hezrón fueron Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nasón, jefe de los hijos de Judá. Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, luego a Abinadab, el segundo, y a Simea, el tercero. Natanael, el cuarto, Radai, el quinto, Ocem, el sexto, y David, el séptimo. Y sus hermanas fueron Sarbia y Abigail. Y los 3 hijos de Sarbia fueron Abisai, Joab y Asael. Y Abigail dio a luz a Amasa, y el padre de Amasa fue Jeter ismaelita. Y Caleb, hijo de Hezrón, engendró hijos de Azuba, su mujer, y de Jeriot. Y estos fueron los hijos de ella, Geser, Sobab y Ardón. Cuando Azuba murió, Caleb tomó por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. Después Hezrón se unió a la hija de Maquir, padre de Galaad, y la tomó por mujer cuando él tenía 60 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, que tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram les tomaron las aldeas de Jair, con Kenat y sus aldeas, 60 ciudades. Todos estos fueron los hijos de Maquir, padre de Galaad. Y después de la muerte de Hezrón, en Caleb Efrata, Abías, mujer de Hezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fueron Ram, el primogénito, luego Buna, Oren, Ocem y Ahías. Y Jerameel tuvo otra mujer, cuyo nombre era Atara. Ella fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jermeel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onán fueron Samai y Jada. Y los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. El nombre de la mujer de Abisur era Abijail, y ella dio a luz a Abán y a Molit. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim, y Seled murió sin hijos.
El hijo de Apaín fue Isi, el hijo de Isi, Sesán, y el hijo de Sesán fue Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán, y Jeter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelet y Zaza. Estos fueron los hijos de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, sino hijas, y Sesán tenía un siervo egipcio, cuyo nombre era Jara. Sesán dio a su hija por mujer a Jara, su siervo, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabat. Zabat engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles, y Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai, y Sismai engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que engendró a Zif, y su hijo fue Maresa, padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Y Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón engendró a Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gacez. Y Arán engendró a Gacez. Los hijos de Jadai fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Matmana, a Seba, padre de Macbena y padre de Gibea. Y la hija de Caleb fue Axa. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, fueron Sobal, padre de Kiriat Jerim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Belgader. Y Sobal, padre de Kiriat Jearim, tuvo hijos. Aroe, la mitad de los manaitas, y las familias de Kiriat Jearim, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas. De estos salieron los zoratitas y los estaolitas. Los hijos de Salma fueron Belén y los netofatitas, Atrot-Bet-Joab y la mitad de los maetitas, los zoraitas. Y la familia de los escribas que habitaron en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos. Estos son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Primera de Crónicas, capítulo 3. Estos fueron los hijos de David, que nacieron en Hebrón: el primogénito Amnón, de Ahinoam, Jezreelita; el segundo Daniel, de Abigail, Carmelita; el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto Adonías, hijo de Agit; el quinto Cefatías, de Abital; el sexto Itream, de Egla su mujer. 6 hijos le nacieron en Hebrón. Allí reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Y estos le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, los 4 de Betsúa, hija de Amiel. También Ibaar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg y Jafía. Elisama, Eliada y Elifelet, 9. Todos estos fueron los hijos de David, además de los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Y el hijo de Salomón fue Roboam. Abías fue su hijo, Asa su hijo, Josafat su hijo, Joram su hijo, Ocosías su hijo, Joás su hijo, Amasías su hijo, Azarías su hijo, Jotam su hijo, Acaz su hijo, Ezequías su hijo, Manasés su hijo, Amón su hijo, Josías su hijo. Los hijos de Josías fueron Joanán, el primogénito, y el segundo fue Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim fueron Jeconías, su hijo, Sedequías su hijo. Los hijos de Jeconías, el cautivo, fueron Salatiel su hijo, y Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nebadías.
Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías, y Selomit fue su hermana, y Asuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Eset, 5. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías, los hijos de Refaías, los hijos de Arnán, los hijos de Abdías, los hijos de Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías, y los hijos de Semaías, Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron Elioenai, Ezequías y Azicram, 3. Y los hijos de Elioenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Juanán, Dalaías y Anani, 7. Hasta aquí los 3 capítulos del libro de Primera de Crónicas que teníamos que leer en este día. Y quiero hacer 2 comentarios. El primero, un poco a tono de humor. Hermano, de esa lista de nombres, ¿cuál le vas a poner a tu próximo hijo? Me hace mucha gracia porque hay una cosa que pasa mucho en la iglesia evangélica en estos días, que nos encanta poner nombres bíblicos a nuestros hijos. Nos gusta ponerles David, nos gusta ponerles Elías, nos gusta ponerles Daniel, nos gusta ponerles Pablo, nos gusta ponerles Pedro, nos gusta ponerles Moisés, nos gusta ponerles Abraham. Oh, hermano, pero de esta lista inmensa de nombres, ¿cuál le vas a poner a tu próximo hijo? Déjame recordar una cosa. No hay ningún poder, no hay ningún misticismo y no hay ninguna gracia especial en el nombre que le pongas a tu hijo. No sería el primer hijo que se llama Jesús y que no es converso y que es un impío. Y no sería el último que se llama Judas y que es un fiel creyente del Señor. Los nombres nos salvan. Sé que nos hace ilusión ponerles nombres bíblicos por su significado, por su historia o simplemente porque nos gustan. Pero recuerden, no lo hagan por misticismo. No crean que por llamar a su hijo Elías va a ser un profeta del Señor. O no crean que por llamar a su hijo Pablo va a ser un misionero. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy hay mucho misticismo dentro de la iglesia evangélica. La gracia no está en el nombre, sino en el Señor Jesucristo. Y sin importar el nombre que tengamos, lo que importa es lo que significamos nosotros individualmente para el Señor y con los ojos que Dios nos mira, mucho más allá del nombre que nos pongan nuestros padres. Pero ¿por qué he querido leer la genealogía? Y los próximos capítulos seguiremos leyendo nombres de reyes y descendencia. Hermanos, ¿por qué creen que es importante todo esto? En la palabra de Dios nosotros leemos que toda la palabra es inspirada por el Señor. Así que de la misma manera que Juan 3:16 es importante, de la misma manera que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma forma están las genealogías, son palabra de Dios, no las podemos omitir y tienen importancia. ¿Qué creen ustedes que nos quiere enseñar Dios a través de estas genealogías? Pues déjenme hacer una pequeña y breve reflexión. En primer lugar, las genealogías son importantes porque a Dios le importa la historia. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que ha escrito la historia. Dios es el Dios que ha escrito la historia desde Génesis. Y por eso vemos la genealogía desde los hijos de Adán, desde los hijos de Noé, desde los hijos de David, desde los hijos de Abraham. Vemos la genealogía desde el inicio. Porque Dios nos está dejando claro que Él conoce a cada uno de los que han pasado por esta tierra porque Él ha escrito la historia. La genealogía es importante porque la historia es importante. Hermano, la genealogía es importante porque nos muestra que en toda la genealogía, en las mismas familias de padres que eran temerosos de Dios, nacieron hijos que no fueron seguidores del Señor. Nacieron hijos que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y nacieron hijos que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. La historia y las genealogías nos enseñan que a pesar de que la familia es de mucha influencia de cara a los hijos, ser un padre creyente no es garantía de tener hijos creyentes. Al final depende mucho de los propósitos de Dios para la vida de cada persona y que cada persona individualmente debe conocer al Señor.
Así que las genealogías son importantes también porque nos enseñan que Dios no solamente ha trabajado con personas, sino personas imperfectas, personas con fallos, hombres que cometieron errores y que a lo largo de la historia de la redención del pueblo de Dios han habido hombres pecadores como nosotros y que nosotros también somos parte de esa genealogía del pueblo que Dios ha redimido. Pero otra cosa que también nos enseña la genealogía es que la historia es importante. ¿Saben qué nos enseña la genealogía? Que la historia no empieza con nosotros. Es muy curioso porque muchos creyentes les gusta el Antiguo Testamento para ver la historia del pueblo de Dios. Luego estudiamos el Nuevo Testamento para ver la historia del pueblo de Dios en el primer siglo o en los primeros años de la iglesia. Pero parece que muchos evangélicos piensan que desde que acaba el libro, el canon, desde que acaba el relato histórico de la primera iglesia hasta el 2000 o 2019 en el que vivimos, parece que no ha pasado nada de historia. Y déjenme decir una cosa, la iglesia de Hechos de los Apóstoles es la misma iglesia de nuestros tiempos, porque Jesús tiene una sola iglesia. Y es importante conocer la historia de la iglesia. ¿Usted qué me sabría decir de la iglesia en el año 200 después de Cristo? ¿O qué me sabría decir de la iglesia en el año 400 después de Cristo? ¿O qué me sabría decir de la iglesia en el año 700 después de Cristo? Como evangélicos, y en este caso como reformados, hemos celebrado no hace mucho tiempo los 500 años de la Reforma Protestante, pero tampoco tenemos 500 años de historia, tenemos muchos más años de historia. Es importante que conozcamos la historia de la iglesia. ¿Saben por qué muchas personas han caído hoy en herejías? Porque no han estudiado la historia de la iglesia. Es decir, durante más de 2000 años, por ejemplo, no han habido mujeres pastoras, pero hace muy poquitos años se empezaron a desarrollar mujeres pastoras, y pensar que la iglesia ha enseñado eso toda la vida o creer que es algo nuevo está haciendo de la iglesia evangélica una nueva religión. No es posible que durante 2000 años de historia todos nuestros hermanos en la fe creyeran que el ministerio pastoral era solo del hombre y que ahora todo haya cambiado en el año 2000 o 2019. Eso es un caso error. No conocer la historia de la iglesia, no conocer lo que la iglesia lleva enseñando por 2000 años de historia, nos va a llevar a creer que nuestras doctrinas son las nuevas y son las mejores. Y el problema que es un poco arrogante pensar que 2000 años de historia no significan nada, que nuestros hermanos eran tontos, que no sabían nada de la Biblia y que llegamos nosotros ahora con nuestras nuevas revelaciones y nuevas historias y nuevas interpretaciones. Eso está muy mal. Es muy extraño que 2000 años de historia no tengan nada que enseñarnos. 2000 años de historia son importantes para saber qué ha enseñado la iglesia durante 2000 años, con qué ha luchado la iglesia durante 2000 años, cuáles han sido las doctrinas fundamentales de la iglesia durante 2000 años, qué ha pensado la iglesia durante 2000 años, por qué creen que mucha gente hoy cree en los apóstoles, porque no conocen la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia en 2000 años de historia demuestra que nadie nunca pensó, creía y respaldaba que todavía había apóstoles. Eso es algo nuevo. De la misma manera que los profetas, eso es algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que durante 2000 años de historia la iglesia ha enseñado unas cosas que si nosotros no las estudiamos y no estudiamos la historia de la iglesia, no estudiamos de dónde venimos, no estudiamos el fundamento de nuestra fe, no estudiamos los padres de nuestra fe, entonces vamos a llegar al error de creer que nosotros tenemos toda la verdad y que lo que enseñaban los otros no importa para nada. Entonces, es importante tener claro una cosa, estudien la historia de la iglesia, sepan de dónde viene. Aparte de leer la Biblia, hay buenos libros de la iglesia. Miren, yo les quiero recomendar uno que yo creo que pueden acceder a él por internet de forma gratuita. Les recomiendo el libro Historia del Cristianismo y creo que el autor se llamaba Fausto González o Justo González. Lo confirmaré, mañana se lo confirmo a todos o lo escribiré en uno de los comentarios. Pero hermano, es importante que estudien la historia de la iglesia. Ese libro es muy extenso, es muy grande, la historia del cristianismo, y habla de hace de cientos y cientos y cientos y cientos de años. Y es muy importante entender y saber qué han enseñado los padres de la fe, que han enseñado desde el principio nuestros hermanos en la fe, para estar en sintonía con nuestros hermanos. No caigamos en la arrogancia de pensar que todos eran tontos, ignorantes y que solo nosotros conocemos la verdad. Cuidado, porque esas nuevas revelaciones han creado una nueva religión, un falso evangelio, y están llevando a muchos que creen ser creyentes
resistes al error. Hermano, yo déjame decirte algo. Si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Esa es una frase de un hermano llamado José Olivares, pastor de Seguidores de Jesús Nueva York, que la primera vez que la escuché tenía mucha razón. El evangelio no ha cambiado y la palabra no ha cambiado. Así que todo lo que sea nuevo no es bíblico y no proviene de Dios. Todo el que traiga un nuevo mensaje, aunque fuera un ángel, es anatema. Así que cuidado con estas nuevas revelaciones, cuidado con estas nuevas enseñanzas. El mismo mensaje del libro de Hechos, de las cartas apostólicas, del Antiguo Pacto, el mismo mensaje que se enseñaba en el siglo I es el que se tiene que enseñar hoy. La iglesia no ha cambiado porque el evangelio no ha cambiado. Y si la iglesia está empezando a cambiar es porque están cambiando el evangelio. Así que es importante estudiar la historia de la iglesia, estudiar las doctrinas fundamentales de la iglesia y no caer en el error arrogante y soberbio de creer que la historia no importa y que a nosotros nos habla Dios de formas diferentes. Cuidado con esos errores. La historia es importante y las genealogías lo demuestran, porque Dios es el Dios que ha hecho la historia. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es tu mano, Señor. Es tu mano la que ha escrito la historia, es tu mano la que ha conducido a tus hijos y a tu pueblo a lo largo de la historia. Las genealogías son importantes, Señor, para saber de dónde venimos, cómo has trabajado a lo largo de los años, cómo has redimido a tu pueblo a lo largo de los siglos, Señor. Haznos entender la importancia de conocer el pasado para no repetir los errores, pero también para caminar de la manera apropiada, como también caminaron nuestros hermanos hace 2000 años, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en tu palabra, a conocer el desarrollo de la historia a través de los siglos, Señor, y a tomar lo bueno de todo ello, Señor. No nos dejes ser arrogantes, no nos dejes ser soberbios y creer que nosotros tenemos algo nuevo que nadie más ha tenido. Padre, tu palabra no ha cambiado, Señor, y tal y como tu siervo dijo un día, si es bíblico no es nuevo, y si es nuevo, Padre, no es bíblico, porque tú no cambias, tu palabra no cambia, el evangelio no cambia, es inmutable, Señor, los cielos y la tierra pasan, pero tu palabra permanece para siempre, tu palabra no cambia, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Afianza nuestros pies en tu palabra, ayúdanos a poner nuestros ojos en tu palabra, nuestro corazón en tu palabra y a no ser engañados ni manipulados por nuevos mensajes, por falsos evangelios, por nuevos evangelios de este nuestro tiempo, Señor. Líbranos de caer en el error y en la herejía, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí la lectura de este día. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor y un saludo desde Barcelona.